يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي مولاي يا نبي مولاي يا نبي A'udhu billah minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios el maldito Satán. Bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios el compasivo, el misericordioso. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala tahirin. Salli ala Muhammad wa ajjal faraja. Estamos continuando con la lección Muhammad en la Biblia, un estudio sobre si el nombre del profeta del Islam existía o existe en la Biblia o no. Hoy vamos a ver las albricias en el Sagrado Corán. Quiere decir, vamos a ver si el Sagrado Corán nos indica que la religión de los profetas pasados era Islam o no. Vamos a ver qué dice el Sagrado Corán. ¿Qué es el Islam? Islam es la última religión, o mejor dicho, la única religión, y que su último profeta es Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Quiere decir, un musulmán debe creer de Adán al profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Quiere decir, este conjunto de los profetas y creer en todas las enseñanzas de ellos se llama Islam. Entonces queremos ver si esa religión y ese profeta han sido anunciados según el Sagrado Corán o no. Quiere decir, otros profetas creían lo mismo o no. Eso es importante saber la religión de Abraham, de Moisés, de Jesús, de Jacob, según el Sagrado Corán. محمد حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. Las albricias en el Sagrado Corán o anuncios que según el Sagrado Corán indica que la gente de la Santa Escritura conocían a este profeta, conocían a esa religión. Bueno, lo vamos a ver. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam y el Islam anunciado en la Biblia según el Sagrado Corán. A'udhu billah minash shaitanir rajim. Primera letra es Suratul Hajj, porque debemos referir al Sagrado Corán, preguntar al Sagrado Corán, ¿qué dice usted? Eso sirve para los musulmanes, por supuesto. ¿Qué diría el Sagrado Corán sobre este concepto? Que el Islam es la religión de los profetas anteriores. Suratul Hajj, que es el capítulo 22, aleya 78. Ahí dice que ¿quién llamó a nosotros musulmán? Dice el profeta Abraham, nos llamó musulmán. A'udhu billah minash shaitanir rajim. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ. Profeta Abraham les llamó musulmán desde antes. وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Para que sean testigos en contra de la gente. Quiere decir, nosotros vamos a ser testigos que la gente de la Santa Escritura han rechazado la verdad.
فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. Surah al-Hajj. Hajj es con Y. Si en español no tenemos Y, no lo podemos poner G, escribirlo con J, decía Haj, el Haj. Hay un documental, dice, sí, The National, dice el Haj. El Haj, peor. Y dice, esfuercen por la causa o en el camino de Dios con todo el esfuerzo que le es debido. Él os ha elegido como portadores de su mensaje y no os ha impuesto ninguna dificultad en lo relativo a la religión. Quiere decir, cuando nosotros vamos a ver otras leyes anteriores, como la ley de Moisés, vemos que algunas de estas leyes fueron como castigo a los pecados que ellos cometieron. Entonces, quiere decir, la ley normal que sirve para nuestra perfección no es este castigo, sino el castigo es una respuesta a malas actitudes que los hijos de Israel han tenido. Entonces, en el Islam no tenemos estas dificultades, como por ejemplo, para ellos era prohibido comer más que el lomo de la carne. Solo no podían comer la grasa, que da mucho sabor a la comida. Era como un castigo. Entonces dice, ha hecho que sigáis la fe de vuestro padre Abraham. Él os ha llamado antes. Huwa sammakumul muslimin. Él anteriormente les ha llamado musulmán. Y también en esta escritura divina, los que han sido sometidos a Dios es lo que los traductores ponen. Pero debido a que eso es un título, no se puede traducirlo. Como por ejemplo, yo digo, mira, hermano, llama a Juan que venga. Entonces Juan en persa es Yahya. Entonces diga, llama a Yahya que venga. Yo pongo el cheque en el nombre de, por ejemplo, Linda María Flores. Usted va a poner Linda Hoshkel Mariam Golha. No, eso Linda María Flores es un título, es un nombre, apellido. No puedes cambiarlo en la traducción. Tenemos un problema en la traducción del español, que lamentablemente muchas veces los títulos, que es como musulmán, judío, cristiano, no se puede traducir. Hay que ponerlo musulmán, musulmán. Punto. No, musulmán significa sometido a Dios. Judío vamos a decir, no, lo que pertenece a la tribu de Judá. No, ellos no lo dicen así. Entonces, ahí dice, los que se han sometido a Dios, aquí no es la palabra es musulmán. Huwa sammakum al-muslim. Otra vez vamos a ver. Huwa sammakum al-muslimina min qablu. Él les ha llamado musulmán. Él les puso el nombre musulmán. Tu papá te puso el nombre Juan, Antonio, Rodríguez, Flores, María, no sé qué. No se puede cambiar un título. Jehová Sammakum, Él les ha llamado ese título, ese nombre. Entonces, en las siguientes traducciones vamos a ver el mismo problema. Entonces, la verdad, hoy en día, un gran problema que tenemos son las traducciones al español. A veces la alejan a una persona más, y aún más hay traducciones que lo hicieron los wahabitas. A veces un cristiano lo hace más coincidente al texto que un wahabita, porque los wahabitas tienen una misión, son mercenarios de Arabia Saudita, quitar todas las aleyas que refieren a Ahlul Bid'a alayhimus salam. Por ejemplo, esa aleya, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, la as'alukum alayhi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Dios ordena al profeta del Islam, Qul, diga, no les pido retribución ninguna, solo amor hacia mi familia Ahlul Bid'a alayhimus salam. Qurba significa las personas cercanas mías, que en otras narraciones, en otros hechos, sucesos, siempre el profeta ha indicado, incluso cuando fue a hacer desafío con los cristianos de Najran, llevó a esa familia cercana, que es Fátima, Ali, Hassan, Hussein, listo. Que sus descendientes en otras narraciones los explica. Bueno, entonces
Entonces, Qurba, ese amor hacia, lo mínimo es a 4 personas que son seguros. Nunca el profeta dice, mira, por ejemplo, señora Aisha o otra esposa es Qurba. No. ¿Cómo le ha traducido? Un miserable mercenario. Lo ha traducido de esa forma. Dice, no les pido retribución ninguna, solo amor al prójimo. ¿Cómo así? Tal vez quiso como asemejar esa ley del Corán a los 10 mandamientos. Por la raíz judía que tenía, ¿no? Bueno, Arabia Saudita, los judíos, entonces pasa, listo. Entonces la palabra es Islam y Muslim. ¿Quién nos ha llamado musulmán? Te preguntan, vas a la universidad. Señor, ¿de dónde viene la palabra musulmán? La palabra musulmán viene del profeta Ibrahim, Abraham. Sed pues constante en la oración y pagad el zakat. No es impuesto. Impuesto es como tiene un sentido como un negativo, que es algo de imposición. No, zakat es como una cosa que una persona lo paga voluntariamente, es obligatorio, pero tu voluntad es necesaria. Quiere decir, si tú te lo roban, zakat no es zakat. Zakat es como el rezo es obligatorio, pero si usted no tiene la intención, no vale. Zakat es lo mismo, es obligatorio, pero sin tu intención, no vale. Amal ibadi es adorativa. Cuando es adorativa necesita intención. Entonces hay que pagar zakat, dice impuesto de purificación. Es como palabras inventadas, es zakat. Yo debería, si yo traduciría, yo pondría pagad zakat, punto. Zakat y punto pie explicaba, es una forma de purificación de los productos agrícolas y de crianza, por ejemplo. Él es vuestro Señor Supremo, qué excelente Señor Supremo y qué excelente auxiliador. Es interesante, dice, necesitamos auxiliador para creer que Abraham era musulmán. Quiere decir, vamos a tener enemigos, entonces necesitamos ayuda, auxilia. Vamos al siguiente aleya del Sagrado Corán. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Eso después lo vamos a ver, interesantísimo es este. También lo vamos a tener en la Biblia. Habla del testamento del profeta Abraham y testamento del profeta Jacob, Israel. Suratul Baqarah, segundo capítulo del Sagrado Corán, aleya 132. Dice, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Eso es lo que es el testamento del profeta Abraham a sus hijos, Ibrahim a sus hijos, profeta Jacob, Israel, Jacob a sus hijos. ¿Qué dijo? ¿Qué dijeron? Los dos, profeta Abraham, después su nieto, profeta Jacob. Inna Allah astafa lakum ad-din. Ad-din tiene artículo, al. Es como la religión, quiere decir la religión determinada. Y no dice adiyan, plural, es singular. Ad-din, la religión. Dios les ha escogido la religión. فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Hasta el último momento de su vida, no mueran sino musulmanes. Quiere decir, hasta el último momento de su vida, continúen con el Islam. Musulmán. La palabra dice, وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Y ahora vamos a ver, la traducción igual dice sometido a Dios, eso es errado. Nosotros entonces hemos corregido la traducción. Y esto fue lo que Abraham legó a sus hijos, y lo mismo hizo Jacob. Oh hijos míos, he aquí que Dios os ha escogido ad-din, el Islam. Entonces yo lo puse ad-din, porque no es la religión. Porque mira, la palabra din no equivale a la palabra religión, aunque lo traducen. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos como el concepto de la religión en Occidente
es unas ciertas doctrinas que llevan a unas ciertas prácticas individuales adorativas. Quiere decir, creencia y adoración juntos va a ser la religión. Y entre esa religión también hay algunas costumbres, sermones y libros sagrados. Listo. Pero cuando nosotros hablamos de din en el Islam, din no equivale a la religión. Din es la cosmovisión. Din es la sociología. Din es la psicología para nosotros. Quiere decir, el Islam es un formato de la vida diferente que tiene que ver con todo, con la política, con la economía, con todo. Entonces no equivale a la religión, porque la religión es una carrera diferente a la economía en Occidente. Nunca, ni un loco, ni una persona muy religiosa en Occidente diría, la religión tiene que ver mucho con la economía. No, no tiene nada que ver. ¿Sí? Sí, algunas creencias, cosmovisiones tienen que ver con ahorro, no sé, con desahorro, etc. Como lo que tiene Max Weber de la ética protestante y el capitalismo y la ética protestante. Algo así debe subtitularse en español. Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿qué dice el profeta Ibrahim, Abraham y Jacob? Hijos míos, Dios os ha escogido el Islam, el ad-din, porque en otra ley del Corán dice, en ad-din, esa religión es el Islam. No mueran sino ser muslimun. La palabra es muslimun. Muslimun significa musulmanes. Hasta el último, quiere decir no entrar en el Islam, eso no es suficiente. Morir musulmán, quiere decir hasta el último momento continúas permaneciendo en la fe correcta, sí, eso es correcto. Esto es lo que el profeta Jacob, profeta Ibrahim exigieron de sus hijos. En siguiente ley del Sagrado Corán, Suratul Baqara, es como una respuesta a los judíos. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. أم كنتم شهداء إذا حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. ¿Acaso vosotros sois testigos? ¿Presenciaron la escena de la muerte de Jacob? Cuando dijo a sus hijos, ¿qué adorarían después de mí? Qalu, respondieron los hijos de Jacob. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Dijeron, adoramos tu Dios, Dios de Jacob, que esto es Dios de Ibrahim, Abraham, Ismael, Ismael. Ishaq, Isaac. Ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Dios único y nosotros somos musulmanes en ese Dios, para ese Dios. Lahu, para ese Dios, por ese Dios. Nahnu lahu muslimun. Somos musulmanes en ese camino de Dios único. Está bien claro que la única religión que Dios a través de todos los profetas durante la historia ha enviado ha sido solamente una religión que es el Islam. Entonces nosotros decimos, mira, vamos entonces a ver el libro del profeta Moisés. En ese libro debe ser anunciado bien claro toda esa doctrina islámica. ¿Cuáles son doctrinas islámicas? Unicidad de Dios debe existir. Porque el Islam es en esto. Entonces Dios debe ser único en las enseñanzas de Moisés, enseñanzas del profeta Ibrahim, enseñanzas del profeta Jesús. ¿Qué más? Justicia divina. ¿Por qué decimos justicia divina? Porque si no consideramos esto, Dios podría haber elegido una raza sin otra raza. Porque muchos de los problemas vienen cuando consideramos que Dios, sin explicación, por su propia voluntad, así como que le gustó, eligió a una que es sangre azul, amarillo, no sé qué, y a otros ha puesto como esclavos que trabajan para eso. No.
Dios es justo. Dios nunca te va a castigar por el pecado original de otro, de ese abuelo tuyo. Por ejemplo, si una pregunta, hoy en día en las normas, los castigos penales de hoy, en cualquier país del mundo usted da, ¿se puede castigar un nieto por crimen de su abuelo? En ningún lado del mundo. Quiere decir, un poco de uso de intelecto te hará entender que eso no es justo. Ahora, ahí viene nieto de Hitler. Se puede pedir que ya, mira, señor, tú vas a ser castigado por tantos millones de la gente que ha muerto en la Segunda Guerra Europea a favor de los sionistas. No, no se puede, porque no es justo. Entonces, uno de los caracteres, quiere decir, sacamos un atributo de Dios, porque eso tiene muchos efectos en la sociedad, que es adl, idalat, la justicia divina. Más aún esto en la escuela Shia. Entonces decimos, Dios es único, unicidad de Dios, que requiere que todos otros atributos de Dios coinciden con esto. Y tiene una explicación filosófica. Bueno, entonces, ya que esa religión es religión del profeta Abraham, Moisés, Jesús, deberíamos encontrar esas enseñanzas ahí. Si encontramos el libro de Moisés, si encontramos el verdadero libro de Jesús, por supuesto. Entonces, ¿cuáles son? Unicidad de Dios, justicia, ¿qué más? El imamato. Quiere decir lo que nosotros hoy en día encontramos muy poco en la Biblia, que una vez dice, engendrará Ismael los 12 príncipes. La palabra no es príncipe, la palabra se traduce como jefe, como imam. Y después, eso es capítulo 17-20 en Génesis. Después en 25, ellos como ya para arreglar ese asunto, dicen, estos 12 príncipes son fulano, los primeros 12 hijos de Ismael. Y aún más interesante, yo he visto en otra versión de la Biblia, hay varias versiones, usted sabe. Dice, los 12 principales son fulano y fulano. Mira, la palabra imam, príncipe, y después lo confundieron con otra palabra, príncipe, principal. Son dos cosas diferentes. Sí, los 12 principales de Ismael son ellos, pero los que son príncipes son otra cosa. Entonces, en algunas Biblias pusieron dos palabras lo mismo. Los 12 principales, los 12 principales. En algunos dice los 12 principales, eso estamos hablando 17-20. En 25 lo nombra, ¿sí? Entonces dice los 12, o dice principal o dice príncipe. Pero igual es para hacer confundir entre lo que es promesa de Dios, porque dice ellos van a ser jefes, van a ser líder, van a ser imam. Entonces, el imamato también debería estar entre las enseñanzas del profeta Moisés, profeta Noé, profeta Ibrahim, todos. Y tú preguntarías, ¿cómo puede ser esto? Está bien claro. Hoy en día, ¿ha llegado Jesús por la segunda vez? No. Como musulmán queremos que Jesús va a venir por la segunda vez. ¿Va a ser un compañero del Imam Mahdi? Sí. Creemos en lo que aún no ha llegado. Quiere decir, dentro de las creencias siempre hay cosas que han pasado, cosas que van a venir por el futuro. Por ejemplo, nosotros hoy en día, creyente, musulmán, queremos en los imames, también queremos en todos los profetas, todos los imames, y al final, en el día del juicio final que nunca ha llegado. Y después va a haber. Entonces, ¿cómo tú puedes creer en el día del juicio final que aún no ha llegado? Sencillo, puedo creer en lo que no ha llegado, es algo sencillo. Entonces Moisés puede creer en el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puede creer en Imam Ali, puede creer en excelentísima Fátima, puede creer en los imames sin problema. ¿Cuál es el problema? Quiere decir, incluso hay narraciones que el profeta Noé, para llevar más bendiciones, escribió esto. Allahumma inni as'aluka bihaqqi ya بحق Muhammad, Ali y Fátima, Hassan y Hussein. Y cada uno va a jurar, va a llamar a Dios por un nombre de Dios. Dice, eso es una de las tablas que él puso en su barco, para como protección de su barco. Hay narraciones que lo dicen. Interesante. Que dice, incluso hay muchas narraciones. Cómo los profetas pedían la intercesión de Ahlul Bayt alayhimus salam. Profeta Adam, ¿cómo pidió la intercesión de Imam Hussein alayhi salam? Interesante, existe dentro de las narraciones. Pero bueno, uno que no cree es difícil, hay que empezar de cero. Vamos a ver unicidad de Dios, paso a paso. No es que
no podemos hablar de la última creencia y pasando por el primero. No, hay que empezar de 0 y llegar a 100, a llegar a 1000. Entonces, en esa ley del Sagrado Corán también está bien claro, que está en capítulo 2, la ley 133, pero no, eso dice a los judíos. Y eso que vosotros mismos, oh hijos de Israel, dais testimonio de que Jacob, estando próxima a su muerte, dijo a sus hijos: ¿a quién adoraréis después de mí? Ellos respondieron, los hijos de Jacob: adoraremos a tu Dios, el Dios de tus padres Abraham, Ismael, ¿sí? Ismael e Isaac, el Dios único, y nosotros seremos musulmanes ante ese Dios, ante él. La palabra está bien claro, no hay duda. Vamos al siguiente. Entonces podemos decir, ¿qué religión profesaba profeta Jacob? Diga, el Islam. Llegamos a una respuesta. A veces nos pregunta, mira, profeta del Islam, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ¿qué religión profesaba antes de ser profeta? Diga, profesaba religión de Abraham, profesaba religión de Jacob, profesaba religión de Moisés, profesaba religión de Jesús. ¿Cuál era? Islam. Cuando tú consideras que Moisés tuvo una religión diferente que a Jesús, Jesús tenía su religión, Moisés tenía su religión, Abraham tenía su religión, y el profeta del Islam, excelentísimo Muhammad, tenía su propia religión. Entonces tú preguntarías, profeta del Islam, antes de ser profeta, ¿qué religión profesaba? Si tú dirías, seguía a Jesús, entonces dice, entonces ustedes los musulmanes son seguidores de Jesús. Y cuando como un musulmán responde, porque Jesús seguía la ley mosaica, entonces tú deberías decir, profeta del Islam seguía la ley mosaica. Entonces ustedes antes fueron judíos. Muy bien, y antes rezaban hacia Jerusalén. Por eso decimos, no señor, no te confundas tantas cosas. La religión y la única religión, o mejor dicho, el din y el único din ante Dios era Islam, y es Islam y será Islam. ¿Y por qué rezaron en los primeros años hacia Jerusalén? Por supuesto, porque en Jerusalén, Beit al-Muqaddas, era un lugar que la mezquita, templo, no tenían ídolos. Pero hasta la conquista de la ciudad de Meca, Kaaba, construida por el profeta Abraham, se convirtió como un centro de los idolatras. Estaba lleno de ídolos. Si el profeta del Islam, juntos con los nuevos musulmanes, rezarían hacia Kaaba, entonces todo el mundo podría decir, mira, ellos son idolatras, están adorando dioses de Kaaba. Entonces el profeta del Islam, con la orden de Dios, tuvo que rezar hacia Beit al-Muqaddas. Pero los judíos vinieron, así como cualquier cosa que tú hagas te vienen a reprochar. Entonces dicen, mira, tú no tienes una religión nueva si no sigues a nosotros. ¿Por qué? Porque rezas hacia templo. La respuesta está bien claro. Nosotros rezamos donde Dios nos haya mandado. Una vez en el Sagrado Corán dice, Dios ordenó a todos los ángeles prosternarse delante de Adán, un ser, un creado de Dios. Nosotros debemos obedecer a Dios. Dios dice, toma a esa persona como líder. Te obedezco, Dios. Eso es el problema. Si no, todo el mundo acepta a Dios. El problema es en la autoridad, en el velaya. ¿A quién tomas como líder? ¿A quién tomas como velaya? Esto es el punto, podemos decir, más importante y lo que a mucha gente le hace doler. No aceptan velayat, autoridad de otros. ¿Por qué a Satán le costó? Porque Dios le ordenó a prosternarse a un ser que él pensaba y suponía que es mejor que esta persona que era el profeta Adán. Entonces Satán rechazó la orden de Dios. Dijo, Ana khayrum min, yo soy mejor que él, por su arrogancia. Hoy en día nosotros decimos, mira, fariseos, ¿por qué rechazaron a Jesús? Ellos responden,
Porque nosotros somos Jairomen. ¿Y qué? ¿Qué pasa? El pueblo judío es mejor pueblo de Dios. Entonces, Arcángel Gabriel debería llevar la última revelación a un descendiente de Isaac, no a un descendiente de Ismael. Porque nosotros somos mejores que descendientes de Ismael. Eso es un pensamiento bastante desviado y errado, pero ellos lo tienen por su arrogancia. Piensan que son lo mejor. Cuando hoy en día preguntamos al régimen sionista, ¿con qué derecho estás masacrando a los niños? Ustedes saben ahora en Tierra Santa, que es santa para todos nosotros, ¿sabe qué pasa? Por ejemplo, cuando en un hospital un sionista está muriendo, necesita, por ejemplo, hígado. ¿Cómo es? Trasplante de hígado. ¿Sabe qué hacen? Van a la calle, unos 3, 4, 5 jóvenes palestinos, lo meten en un furgoneta, lo traen, van a hacer como prueba de la sangre. Si conviene uno, lo llevan, lo operan, le quitan el hígado, mañana tiran el cadáver en la calle y hacen el trasplante. Sí, lo hacen. Eso se hace mucho en Israel. O mejor dicho, en Palestina ocupada. ¿Por qué? Cuando tú preguntas, Ana Jairomen, yo soy mejor que él. Dios lo ha creado para que me sirva, porque yo soy mejor. Entonces, Dios, ¿por qué rechaza a Satán? Para rechazar esa idea falsa que uno piensa que es mejor. Yo, por tener ojo azul, soy mejor que una persona que tenga ojo no sé qué. Porque yo he nacido en Francia, en no sé, España, en Moscú, ¿en qué? Por tener raza azul, no sé, sangre azul, sangre amarilla. No, todas las sangres son rojos. Excepto la sangre de cangrejo. Algunos otros insectos que tienen sangre verde, ¿no? Pero sangre azul yo aún no he visto. Después un biólogo me va a enviar qué animal lleva sangre azul. Entonces, eso es la clave de la historia. Esa arrogancia. Y rechazo de Dios hacia esa arrogancia. Y el Islam significa someter delante de la voluntad de Dios. Quiere decir, yo acepto a la autoridad que Dios me lo ponga. Por eso el camino del Islam es el camino de Ahlul Bayt alayhimus salam. Tú dices, Dios, yo obedezco a una persona que tú has puesto como imam, porque esa persona es infalible y tú lo has ordenado. Pero en el camino y durante la historia vemos que mucha gente, aunque pretendían ser musulmán y se llamaron musulmán, pero rechazaron a los imames durante la historia. Bueno, entonces lo que es muy importante para el profeta Jacob, porque nosotros consideramos que el Sagrado Corán es verdadero, lo más importante para el profeta Jacob no dice, hijos míos, no olviden el rezo, Dios mío, no olviden el zakat, Dios mío, no olviden, hijos míos, no olviden no sé qué. Dice, hijos míos, cuidado, que yo tengo, profeta Jacob, Yaqub alayhi salam, tenía miedo que sus hijos, quiere decir los hijos de Israel, quiere decir hijos de Jacob. ¿Por qué insiste a decir hijos de Jacob, hijos de Israel? Porque los judíos de hoy todos pretenden ser supuestamente hijos de Jacob, aunque no lo son. Entonces dice, Jacob pidió, insistió y pedía a sus hijos. Incluso en el último momento tomó la confesión de sus hijos, que sigan siendo musulmanes, quiere decir, creyendo en el último profeta que es Muhammad sallallahu alaihi wa sallam y en los imames. Y ellos prometieron al profeta Jacob continuar musulmán y creyendo en el profeta del Islam. Pero lamentablemente después, cuando perdieron los textos sagrados y empezaron a reescribir, cuando llegaron cadena de los sacerdotes que tenían su origen en el templo de Faraón, ojo, y siempre lucharon en contra de los profetas. Un profeta como David va a ser mujeriego, acostando con la mujer del vecino de un soldado y va a ser un asesino de su propio soldado. Así, cuando los sacerdotes toman la pluma escribiendo la Biblia, profeta Noé va a ser un borracho desnudo y profeta, nuestra madre Eva va a ser como una persona que engaña a Adán, que eso es mentira, falso. No, Satán engañó a los dos juntos. Dios va a ser torpe y dice, ¿quién les informó que están desnudos? Dios no sabe. Y después
La bendición de Dios va a ser como un juego que Jacob debe luchar en contra de Ángel para sacar la bendición, o engañando a su padre Isaac para sacar la bendición. Y los hijos de los primogénitos de los profetas van a ser como cebras, asnos salvajes. Eso es el título que dan al profeta Ismael. ¿Sabías? En Génesis. Dice, él era como asno salvaje, burro salvaje. Primogénito del profeta Abraham va a ser burro salvaje, lo que dice la Biblia, lo vamos a tomar en esa clase. Vamos a ver la palabra en hebrea, cómo lo cambiaron. Burro salvaje lo llaman al primogénito del profeta Abraham. Y va a ser otro salvaje, Isaú, primogénito de Isaac. Ellos no tienen piedad. Cuando los sacerdotes están escribiendo el Antiguo Testamento, no tienen piedad con ningún profeta. Ni tienen piedad con Adán, ni tienen piedad con Noé, ni tienen piedad con el profeta Abraham, profeta Ibrahim. Dice, cuando el profeta era una persona tan cobarde, según la Biblia, cuando llegó a Egipto, ¿qué hizo? Dijo, eso es mi hermana, ya, dejo que el gobernador de ese lugar tome a su esposa. Hoy en día, en cualquier lado del mundo, una persona que tenga algo de ser hombre, macho, se va a resistir, va a defender a su esposa. Y incluso llega a ese punto que el mismo rey dice, ¿por qué me has dicho? Abimelech, algo así, señor. ¿Por qué me has dicho esto? ¿Por qué me has mentido? Dice, que ya tenía miedo que me mates. Y lo mismo va a atribuir al profeta Isaac, que él otra vez pasó y su esposa era linda. Eso es Abimelech. Entonces, un rey vio a su esposa, le gustó, dijo, ¿quién es? Dijo, es mi hermana. Y cuando llega el profeta Lot, porque ellos tenían problema con los Bani Amun, los amonitas, ¿sí? Y que eran descendientes del profeta Lot. Entonces ellos vienen a atribuir una cosa tan miserable, tan fea, a un gran profeta de Dios que es Lot, que es incesto. Atribuyen incesto en la Biblia. Esto era suficiente para no creer en la Biblia, hermanos. En un libro que dice un profeta de Dios ha cometido incesto. Yo una vez estaba chateando en un grupo protestante. Yo pregunté al pastor, ¿cómo me podrías explicar que un profeta de Dios puede cometer incesto? Él me dijo, bueno, es que estaba borracho. Entonces yo muy atrevido le dije, mira señor, si tu vecino borracho viene a acostar con tu esposa, ¿qué dirías tú? ¿Lo justificas? Ahora, llegas a tu casa, tu vecino, que es un hombre muy bueno, un cura, por ejemplo, que es borracho y está en la cama con tu esposa. ¿Qué diría? Dime. Bueno, gracias. ¿Quieren café o té? Yo les preparo café o té, o pizza, porque ya han gastado mucha energía. ¿Qué les voy a servir? Cuando yo hablé esto, se enojó y se molestó. Dijo, no, es que ¿quién te autorizó para leer la Biblia? Debería leer Mateo. Mira, señor, estamos en el siglo XXI. Ya se acabó el tiempo que podrían esconder sus libros. Yo leo lo que quiero. Todo el mundo puede leer lo que quiere y va a hacer preguntas. Tú solo puedes transmitir tu fe cuando puedas presentar argumentos lógicos. No puedes imponer tu fe, hermano. No, es que cállate. Y a la maldición del cielo caes contra ti, hijo de... Y hermano, espera, ¿dónde va? Ustedes ni siquiera pueden responder a sus propios hijos. Papá, ¿por qué Lot hizo esto? Cállate ya. Incluso llegaron a facilitar el incesto, tomando el ejemplo de esto. Cuando llegamos al profeta David, lo ponen como solamente un rey, pero era un profeta que tenía el gobierno. Y entonces habla tan mal del profeta David. Y cuando llegamos al profeta Salomón, porque él luchó en contra de esos sacerdotes escritores del Antiguo Testamento. Entonces lo van a marcar como un incrédulo que era un mujeriego, no sé, era corrupto, Dios no estaba contento con él. Recibió la maldición los hijos de Israel por culpa de Salomón y por su idolatría. Dios marcó a los hijos de Israel. ¿Y eso por qué?
Y cuando vamos a ver ejemplos que nos presenta la Biblia, como Esther, que a una mujer bien dotada va a cometer, porque el matrimonio entre judío y no judío es inválido, lo dice el Levítico. Dice, si una persona deja a su hijo a gentil, a el hombre y a su hija o su hijo lo van a matar por cometer una cosa impureza. Entonces, en Levítico está bien claro que es prohibido. No se puede dejar que tu hija se case con una persona no circuncidada, gentil. Entonces, ¿qué pasa? Que Esther va a casarse con el rey de Persia, que es un gentil, y la historia de Esther, todo esto. ¿Cómo se justifica en el nombre de la religión nosotros podemos decir, la fornicación o prostitución? Y en peor caso, usted va a ver el libro de Judith. Dice, una mujer divorciada, muy creyente, bien dotada, fue a acostar con el comandante de los romanos, y por la noche, cuando ya están en la cama haciendo todo, y ya le va a emborrachar al tipo, y después lo va a degollar. Incluso la consideran como una mujer santa. Y de ahí vamos a ver paso a paso cualquier profeta ha sido marcado. Por ejemplo, ascendiente del profeta Jesús, que es Judá, usted va a ver que ha acostado con Tamar, con su nuera. ¿Cómo así? ¿Cómo puede ser? Ya es que lo justifica, que ella se vistió de prostituta en el camino, entonces Judá confundiendo que es una... Entonces Judá, ascendiente del profeta Jesús y David, todo eso, él acostaba con prostitutas. O la historia de Josué y Rahab, si han escuchado. ¿Dónde es el lugar de los hijos de Israel? En la casa de la prostituta conocida Rahab. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, si quieren hacer un libro sagrado, que lo hagan bien. Que si quieren manipularlo, que lo hagan de una forma bien. Yo estaba en una ciudad, no lo voy a nombrar porque ya están grabando. Y a un taxista yo he preguntado, ¿usted cree en la Biblia? Dijo, sí. Y he preguntado a él, ¿cómo me interpretas, me explicas el ejemplo que nos está presentando la Biblia del profeta David? Que es un morboso, sale a la terraza observando, ve a una mujer bañando, desnuda, le gusta, manda a traerla, acuesta con ella, que es una mujer casada, que es adulterio, y después manda a matar a su marido, después va a tomar a ella como esposa, todo esto. Y dijo, Señor, parece que no has leído todo. Era un taxista, el chofer, y nosotros en camino de una mezquita en América Latina. Y entonces ya, bueno, usted que ha leído, ¿qué dice más la Biblia? Dice, después arrepintió David, lloró y Dios le perdonó. Eso nos da un ejemplo de nuestra vida. Eso es palabra de ese señor creyente en la Biblia. Me dijo, nosotros tomamos ese ejemplo, cometemos adulterio, asesinato y después nos arrepentimos. Y sabemos que Dios nos perdona. Buen ejemplo, ¿no? Entonces, profeta Jacob tenía esa preocupación, la verdad, muy justa. En el momento que estaba muriendo, llamó a sus hijos, los trajo. Hijos míos, ¿qué harán después de mí, los hijos de Israel? ¿Qué harán después de mí? Ellos respondieron, adoraremos a tu Dios, no dioses ajenos. El Dios de tus padres, Abraham, Ismael, no es un Dios tribal, es un concepto inventado por ellos, que es un Dios tribal como cada tribu en aquel entonces, en la cultura sumeriana, que es en Sumeria, Babilonia, cada tribu tenía su propio Dios y ponían un becerro adorando. No, Dios no es un Dios tribal, es Dios global, es Dios universal. Es Dios de todo el mundo, no es Dios de una tribu. Dios de Abraham, Dios de Ismael, de Isaac, el Dios único. Y nosotros seremos y somos y continuamos musulmanes ante ese Dios. Vamos siguiendo a la ley del Sagrado Corán. A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
En esa ley del Sagrado Corán, que es Suratul Baqara, ley 135, igual Dios está respondiendo a los judíos y cristianos, supuestos seguidores de Moisés y Jesús. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Ellos dicen, para ser salvado, para ser guiado, deben convertirse al judaísmo o al cristianismo. Los judíos dicen al judaísmo, los cristianos. En otra ley del Corán dice que los judíos incredulizan a los cristianos incredulizan a los judíos. Listo. Qul, profeta Muhammad, diga a ellos, bal, en contra de todo lo que usted dice, en contra de todo, millata Ibrahim. Millah significa la creencia, la conducta, la religión, la fe de Ibrahim, del profeta Abraham. Hanifa, que era monoteísta, seguía el Islam. Wama kana min al-mushrikin, no era de los que asocian a Dios. ¿Qué quiere decir? Los judíos y los cristianos están asociando a Dios. ¿Cómo asociar a Dios? Mira, hermanos, una vez tú asocias a Dios en su existencia, dice, tenemos un Dios y otro Dios. Una vez tú dices, tenemos un Dios como autoridad y otras personas al lado de Dios paralelamente como autoridad. Eso también es shirk. Una vez tú adoras a Dios y después adoras a otro ser paralelo. Eso también es shirk. Shirk ibadi, shirk rububi. Tú dices, Dios tiene influencia en el mundo y también otros seres paralelos, independientes a Dios, tienen efecto en el mundo. Mi dinero, mi plata. Entonces mucha gente está asociando a Dios. Cuando tú consideras que estas autoridades de, no sé, de tu iglesia, de tu sinagoga, lo que sea, de tu templo, pueden inventar normas en lugar de Dios, pueden inventar libros en lugar de Dios, pueden tomar autoridad. Antes, por ejemplo, dicen, mira, matrimonio gay era prohibido, ahora es permitido. En lugar de Dios están hablando, yo en el nombre de Dios hablo en la tierra. Estás asociando a Dios. Dios tiene sus enviados, Dios tiene sus encargados, sus mensajeros. No cuando cada uno, hoy en día en América Latina, ¿cuántos Jesús tenemos? Cuando ya se enoja uno con su novia, va a, ¿cómo se llama? Autollamarse Jesús. ¿Para qué? Para compensar ese complejo de ese daño psicológico que ha recibido, ¿no? Y dicen, sed judíos o cristianos y estaréis en el camino recto, serán salvados. Di, no, sino que seguimos la milla, religión, fe, din, del profeta Ibrahim, Abraham, que era Hanif, que se apartó de todo lo falso, era seguidor del camino recto, y no fue de los mushrik, que atribuyen divinidades o algo distinto de Dios. Judíos y cristianos, refiere a ellos. Otra realidad del Sagrado Corán que es importante, explica la fe islámica. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Suratul Baqara es siguiente a la ley después de esa ley. 136. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Diga, nosotros hemos creído en Dios, en todo lo que Dios ha encendido, en lo que Dios ha descendido a nosotros, lo que ha descendido al profeta Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Asbat, y lo que Dios dio al profeta Moisés y Jesús, y todo lo que dio a los profetas de parte de su Dios. Nosotros no diferenciamos entre los enviados de Dios. ¿Por qué? Porque ellos diferencian. Dicen, bueno, todos son enviados de Dios, hasta que Dios envió su único hijo. Pero ese enviado es hijo. No, todos son iguales. Todos son profetas, son siervos y son creados de Dios. No tenemos hijo de Dios. Lam yalid wa lam yulad.
Todos son iguales. La nufarriqu bayna ahadin min rusulihi. Quiere decir, bueno, un profeta era superior a otro, pero la nufarriq significa todos los profetas eran enviados de Dios y ninguno no tenía autoridad para cambiar la religión. Y nosotros somos musulmanes ante Dios. Es decir, creemos en Dios y en todo lo que se ha hecho descender sobre nosotros, musulmanes, y en lo que descendió sobre Abraham, Ismael, Isaac, Jacob y sus descendientes, y lo que fue entregado a Moisés, verdadero Torah, y a Jesús, verdadero Evangelio, y en lo que fue entregado a todos los demás profetas por su Rab, Dios, sustentador, Señor, educador. Y no hacemos distinción entre ninguno de los profetas y nosotros somos musulmanes ante Dios, Allah. En otra alaya del Sagrado Corán, que es 4 alayas más adelante, Suratul Baqara 140, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. ¿Acaso ellos dicen que el profeta Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, los otros profetas eran judío o cristiano? ¿Ustedes saben más o Dios? Dios sabe más. ¿Quién es más opresor que una persona que oculta la verdad? Oculta el dar testimonio. ¿Por qué? Porque los judíos cristianos en el tiempo del profeta sabían que él es el profeta anunciado. Ocultaron ese testimonio, quiere decir, no lo expresaron, no lo dijeron. Sí, conocemos ese el último profeta. No dijeron nada. ¿Por qué ocultan el testimonio? Conocieron la verdad, pero no la confesaron, no la reconocieron. Eso es el castigo. Mira, hermano, el problema no está en encontrar la verdad. El problema siempre está en confesar la verdad que has conocido. ¿Cómo y por qué llevan a los sabios al infierno? Muchas aleyas del Sagrado Corán indican. A la persona sabia que oculta lo que sabe por sus intereses. A esa persona sí lo llevan al infierno. Inshallah, en otra clase vamos a continuar. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمه اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به